Pedro, estaba viendo que Juan Soto es el segundo criollo más joven en la Serie Mundial. Pero va acompañado de otro que es el más viejo, sí, que es Fernando Ronnie. Pero en este caso, Andrés Navarro, buen amigo de nosotros y su familia, fue ministro, fue canciller de la República, muy joven. Yo creo que nada más Robaina, el cubano, era más joven que él. Que andaba, se iba a la Cancillería en bicicleta. Los cubanos son así. Y fue ministro de Educación. Estamos hablando de dos de los ministerios más importantes del Estado. Y entonces fue también aspirante a la candidatura presidencial. Lo es para la próxima vez, porque es tan joven que Juan Soto y él van ahí. Entonces por eso nosotros nos complace mucho tenerlo con nosotros. Yo sí, al saludarlo, le quiero señalar algo que yo, posiblemente mañana, que es el programa de reflexión de nosotros. Las elecciones de ahora que vienen, que es ahora, mañana, díganlo así, en términos de tiempo es pasado mañana, ya pronto vamos a estar, después de darnos los tragos de Navidad, ya estamos en eso. Puede darse una situación extraña. Lo que yo vi en las elecciones de primaria es lo siguiente: el PLD con una votación masiva, absolutamente masiva. No es fácil un candidato ganarse más de casi 900,000 votos uno y más de 900,000 votos el otro. Eso es lo que sabe de política en una fiesta que yo le llamo la fiesta del jueves. Es decir, en la fiesta del jueves hay que invitar uno a la gente. No, yo sé que yo cumplo años el jueves, pero yo quiero celebrarlo el jueves. Yo no lo voy a celebrar ni viernes, ni sábado, ni domingo. Le dicen los amigos, bueno, mira, yo trabajo el viernes todavía. No, pero mira, tengo un sancocho, tengo esto, se va a bailar muchísimo, entonces la gente va. Esa era una fiesta del jueves, donde la gente no tenía por qué ir a elegir un candidato, no elegir un funcionario, un candidato. Y al PLD fueron casi 2 millones de personas. El Partido Revolucionario Moderno convocó cerrado, tenía 1.200.000 personas, y se decía que don Hipólito lo había tenido el 60%, el 70%, que el otro. Resulta que fueron 300.000 personas. Convocada, esos sí estaban amarrados, se supone que era amarrado. Si fueran el PLD hubieran votado todo, porque lo amarran y lo llevan. Pero nada más llevaron 300.000. Si pasa lo que ninguno de nosotros desearía, pero que parece que es una crónica anunciada, la salida del presidente Fernández, se puede dar este caso, que yo eso quería también planteárselo como reflexión a usted. Bueno, visto los tres, el señor Abinader, el señor Leonel Fernández y el señor Gonzalo Castillo, los dos últimos tienen mucho mayor fuerza que el tercero, por lo que se vio comenzando la pre-campaña o la pretemporada. Se puede dar lo siguiente: se puede dar una segunda vuelta y posiblemente el presidente Fernández y el candidato Gonzalo vayan a una segunda vuelta, pero el que va a cobrar es el tercero. O sea, yo quiero que reflexionemos sobre eso. El Partido de la Liberación Dominicana, que sigue siendo la primera fuerza política del país, se va un pedazo, mayor, menor, lo que sea, pero el pedazo que está oponiéndose al PLD es tan pequeño, por lo que vi, no es por lo que yo estoy opinando, que se puede dar una situación tal que el tercer excluido, que sería el partido de Abinader, sea el que decida las elecciones. Es una tontería que estoy hablando, pero es para decirle a ustedes cómo uno se está arriesgando jugando con la ruleta rusa. ¡Pan! Ah, no, me tiró la tómpala tú. ¡Pan! Ah, no. En la percusión va a tener el plomo y se va a morir la democracia dominicana. Saludos. Perdóneme que... introducción más sombría. Don Andrés, muchísimas gracias, Orión, Pedro, Mozart, por esta invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes en estos minutos de reflexión en torno a la coyuntura política del país, pero específicamente la nuestra, la del Partido de la Liberación Dominicana. Lamentablemente el doctor Fernández ha caído en una lógica errática de la cual parece que ya no va a poder salir. Y esto sucede cuando los líderes pierden la noción de la realidad y de su rol histórico en un momento dado. En el caso nuestro, en la situación que tiene el PLD ahora. Ya nosotros definimos nuestras candidaturas, gracias a un ejemplo de apertura que nunca se había visto en el país, que fueron las primarias abiertas. Como ustedes han dicho, participaron más de 1.800.000 personas en una decisión que tradicionalmente era propia del PLD y que decidimos, para ser más transparente, más participativo, abrirla a la ciudadanía. Ya el candidato que ha salido ahí de esta contienda, que es Gonzalo Castillo, es nuestro candidato legítimo.
que se sometió al escrutinio, no solamente de las bases del partido, sino de la sociedad, y salió con ganancia de causa. Ahora todo el PLD se va a abocar a desarrollar el proyecto electoral que encabeza Gonzalo Castillo. Que nosotros estamos ahora sumidos en un cierto nivel de crisis, y eso no lo podemos negar. Cuando un liderazgo importante como el que representa el doctor Fernández toma decisiones de esta naturaleza, de espalda a la institucionalidad de nuestra organización, pero no solamente a la institucionalidad del PLD, la institucionalidad del sistema electoral dominicano. Porque en caso de que cometa el error de salir del PLD por razones no políticas, porque aquí no podemos confundir las razones que motivan al doctor Fernández y a algunos de sus seguidores de estar en conflicto con la institucionalidad del PLD y de la estructura democrática del país, no son razones políticas, son razones electorales. Una crisis porque no ganó la candidatura. Y esto es una expresión, se podría decir, de un infantilismo político que extraña que un dirigente con tanta experiencia, que ha pasado con tantos privilegios y oportunidades que le ha dado no solamente el PLD, sino el país, tome decisiones de esta naturaleza. Entonces, no se debe comparar con ningún hecho anterior de salida de dirigentes del PLD en estos casi 46 años de vida organizacional que nosotros tenemos. Porque este caso de la potencial salida de él y de otros dirigentes crean un malestar en el PLD, no lo podemos, pero fundamentalmente un malestar en la sociedad dominicana, porque todavía estamos exhibiendo dirigentes políticos que si no tienen la candidatura hacen una crisis. Y esa es una de las expresiones también del área de mejora todavía que tiene la República Dominicana en materia democrática. Así es que el PLD va a enfrentar eso con responsabilidad. Hemos visto que hay una serie de especulaciones de qué va a pasar ahora en el contexto electoral con una supuesta división del PLD. El PLD no se va a dividir. ¿Van a salir algunos dirigentes? Posiblemente sí, dependiendo de la decisión que tome el doctor Fernández. Pero no, el PLD no se va a dividir. Porque nosotros tenemos un sentido de cuerpo. Ya en otras ocasiones han salido, ustedes lo saben bien, lo han visto como comunicadores de larga data de nuestro país, que del PLD por determinadas razones han salido dirigentes. Eso no quiere decir que se haya dividido nunca. Así es que hoy nuestro partido ya va a exponer frente a la sociedad dominicana, va a hacer la proclamación a partir de los resultados que oficializó la Junta Central Electoral de todas nuestras candidaturas, desde la del compañero Gonzalo Castillo a la presidencia hasta todos los compañeros que han ganado candidatura en las diversas posiciones, incluso de vocales en las estructuras de distritos municipales. Y a partir de ahora ya nuestra estructura nacional va a recomponerse con una estructura electoral nacional que dé garantías del éxito de Gonzalo Castillo a la presidencia de la República, pero también de cada compañero que está aspirando a una posición dentro de la estructura del Estado. Hay una situación que a mí me gustaría conocer su visión en torno a eso. Hay situaciones que se han dado muy concretas, por ejemplo, hay candidatos, precandidatos que ganaron muy bien del PLD y que han dicho abiertamente van a ir hoy a aumentarse en su partido, pero han adelantado inmediatamente ahí que toman la rama que le da su partido para echar hacia adelante, pero al mismo tiempo advierten que ellos no van a apoyar a su candidato presidencial. O sea, yo no sé cómo interpretarlo, realmente eso me tiene a mí que confundido. Sí. Mi inteligencia, incluyendo la emocional, se encuentra turbada con este tipo de cosas. ¿Cómo ven ustedes ese tipo de extraña expresión política? Vamos a contextualizar. Electoral. Cualquier expresión que haga algún compañero de eso, no la tomemos todavía como una decisión. Es expresión de la situación emocional en la que se encuentra. Que también nosotros tenemos que tener paciencia con aquellos que fueron parte o son parte de un equipo que no tuvo la ganancia de causa en el proceso de primarias. Ellos todavía deben ir despojándose de la influencia del sentimiento que le embarga, pero estamos seguros que a la hora de la verdad, ya cuando entremos en el ruedo político electoral, cada quien aquí se va a encarrilar.
porque también el PLD tiene los mecanismos de monitoreo y de control de qué hace cada quien. Recuerden que el PLD es una estructura política, pero también tiene toda una maquinaria electoral que tiene sus mecanismos de monitoreo. Y aquí cada quien se va a alinear. El que esté en el PLD va a tener que respetar las líneas partidarias electorales. De lo contrario, va a sufrir las consecuencias que implica la traición dentro de nuestra organización. En este caso, yo soy de los que entienden que cualquier tipo de expresión en estos momentos, en estas semanas, todavía hay que ser de alguna manera tolerante, porque está mediando una variable emocional que hay que comprenderla en esos compañeros. Y el otro factor que a mí en lo particular me inquieta mucho, que es lo que yo denomino el daño colateral, porque aunque hay mucha gente que ha apostado al PLD y nos incluimos, para nadie es un secreto que desde por allá, desde los años 90, nosotros hemos apostado al proyecto político de nación del Partido de la Liberación Dominicana, a lo cual tenemos completo derecho. Esa es la verdad. Diario de Cuatro ha estado al lado de Leonel Fernández, como un partido de Danilo Medina, por políticas públicas, y defendemos y seguiremos defendiendo la buena gestión, incluso con los intereses del sector privado. Porque eso que no le quepa duda a nadie. Ahora bien, eso no quiere decir tampoco que nosotros acompañemos. Nosotros acompañamos al amigo hasta la tumba, pero no nos enterramos con él. Vamos a esperar a ver qué hace el PLD. Pero mientras tanto, el PLD se agrupa, se reagrupa o hace lo que tiene que hacer. Está el país. Exactamente. Está el país. Ese daño colateral que ya se siente, porque al ser el partido en el poder, con esos dos titanes, dos líderes, son los dos líderes nacionales, Danilo Medina y Leonel Fernández. Eso que no le queda para menor duda a nadie. Ellos dos. Y si son ellos dos los que están enfrentados, la sociedad dominicana tiene que resentirse. ¿Cómo ve Navarro el daño colateral que se le está haciendo ya a la República Dominicana? ¿Cómo usted cree que se vislumbre un mejor panorama para el próximo año en medio de un proceso electoral? Uno de los riesgos que toman los altos dirigentes políticos en cualquier sociedad es pensar que ellos son el centro de la sociedad. Que lo que le pasa a ellos es lo más importante de la sociedad. Y en el PLD no debemos caer en ese error. El PLD no está solo. Estamos inmersos en un sistema de partidos políticos donde hay organizaciones políticas que han ido avanzando y hay que reconocerlo. Pero también estamos frente a una sociedad civil, ante un empresariado, ante inversionistas internacionales que están viendo con preocupación lo que nos está pasando. Entonces, ya hoy más que nunca el PLD debe rebasar esta situación. Ya lo que somos PLDistas, respetuosos de la institucionalidad de nuestra organización, debemos centrarnos en el objetivo fundamental que tenemos ahora de cara a febrero y a mayo del próximo año, que son las elecciones locales y las elecciones nacionales. Y debemos asegurarnos de no dejarnos distraer de lo que están haciendo resabios que no han aceptado la realidad concreta y dejarle su espacio para que ellos ahí puedan poco a poco administrar su malestar. Pero ya el PLD no puede seguir distraído en esto, porque también a la ciudadanía esto le genera un hartazgo. Ya las primarias pasaron, la gente participó, demostró que apuesta a ese nuevo mecanismo. Se usó un sistema de escrutinio sobre la base de la tecnología, consensuado por todo el mundo, que la Junta Central Electoral manejó adecuadamente. Hoy en día da vergüenza que el doctor Fernández y algunos de los que la acompañan, lo que se han dedicado es a denostar a la Junta Central Electoral. Porque si no ganaste, entonces el juez es el culpable. Porque hay que hacer todo lo que tú quieras. Eso es inaceptable. La población y las instituciones no deben seguir ese juego. Y me preocupa que instituciones como Participación Ciudadana ahora se están gozando en una crisis como esa, de manera irresponsable. Porque en principio dijeron que estaban de acuerdo con lo que había hecho la Junta Central Electoral, independientemente de identificar algunas áreas de mejora o debilidades. Pero hoy en día se despachan con pronunciamiento, asusando más el ego del doctor Fernández. Entonces ellos deben darse cuenta que deben
jugar un rol donde no pongan en juego la institucionalidad ante la Junta Central Electoral, aquí lo que debemos todos es unirnos y seguir apostando a que se siga fortaleciendo. No hay sistema perfecto. Todos los sistemas son perfectibles. Pero en este contexto a Participación Ciudadana no le toca seguir insistiendo en las debilidades cuando debiera aprovechar y dar un voto de confianza a la Junta Central Electoral. Porque si siguen ese juego, se podrán gozar en la crisis de los partidos políticos. Pero lo que viene para el país después es mucho peor. Tenemos muchísima falencia en el sistema de partidos políticos. Que hay sistemas de corruptela, de clientela. Sí, eso lo sabemos. Lo que hay que apostar es para que sigamos fortaleciendo este mecanismo que ha creado la Junta Central Electoral. Ayuda a ir superando poco a poco eso. Pero eso existe no en el PLD, existe en todo el sistema político. Incluso la clientela existe en la sociedad civil también. Por supuesto. Si queremos ser sinceros. Ahí es que más. Por eso es que ya la iglesia se pronunció. No ha habido un solo sector, exceptuando la imprudente Participación Ciudadana, que se haya sumado a la causa de Leonel Fernández. Ni un solo sector en el país. Entonces, por eso es que el PLD ahora, más que nunca, ya tiene que concentrarse en lo que le corresponde. Y también que cada quien asuma las consecuencias de sus errores. Arquitecto, por lo que usted dice, se descarta cualquier posibilidad de promover resolución de conflictos, tanto en el PLD o que la sociedad obligue a una salida política, una crisis de un partido que está conectado con todos los instrumentos del Estado, es decir, dirige el 98% de toda el instrumental del Estado dominicano. No hay posibilidad, dado que eso se conecta con la economía, con la situación, es decir, sí, concentrémonos en trabajar por la campaña electoral, porque los plazos son fatales, eso es verdad, pero sin embargo hay una crisis, como usted lo ha planteado, y Participación Ciudadana con amplio respaldo externo, que lo ha usado a su discreción y a sus mejores oportunidades. Estamos hablando entonces de otro sector de la sociedad, incluyendo el empresariado, al cual uno se vincula mucho, hablan de que no hay árbitros en el PLD. Es que, Orión, en el PLD ahora mismo no tienen que haber árbitros. Lo que tienen que haber es dirigentes responsables, y eso es lo que ya se ha ido descantando en el PLD. Ya el PLD lo que necesita es una conducción coherente, unificada. Nosotros tenemos principios fundacionales, metodológicos, que hoy deben ponerse en relevancia, como es la unificación de criterios. Hoy, la Comisión Nacional Electoral va a proclamar a todos nuestros candidatos. Ya hay una unificación de criterios. Se acabó el relajo y la discusión infructuosa, ¿no? Nosotros tenemos que continuar. Ahora tenemos una cabeza electoral que se llama Gonzalo Castillo. Todos en torno a Gonzalo Castillo para llevar a nuestra organización a los mejores resultados en las elecciones de febrero y de mayo. Y otra cosa, el PLD necesita una recomposición. Una recomposición desde arriba hasta abajo. Pero rápido. Que se ha alargado cada vez más, que cada vez se ha pospuesto. Ya la ley de partido obliga a nuestra organización, más temprano que tarde, una vez pasen las coyunturas electorales del próximo año, entonces hacer una revisión completa y un replanteamiento de nuestra estructura y de nuestro liderazgo para que surja un nuevo PLD. Porque esta crisis que ha provocado el doctor Fernández es una expresión de que este PLD, este segundo PLD, ya se cansó. Ya nosotros necesitamos una tercera versión del PLD. ¿Qué responsabilidad le atribuye usted al intento de modificar de nuevo la Constitución y plantearse una tercera reelección del licenciado Medina en esta crisis? Porque hay un asunto que queda claro. El licenciado Medina sale de circulación hasta el momento, prohibido por la Constitución. El doctor Fernández está a las puertas de abandonar el PLD. La verdad es que el PLD queda para el futuro, no estoy hablando para lo inmediato, como usted dice, tiene un candidato ya que va a ser proclamado esta tarde. Pero para el futuro inmediato, el PLD queda sin una cabeza que tenga la perspectiva siquiera de volver al poder,
de regresarlo al poder, y entonces con un líder recién surgido, no le quiero demeritar, no hay ningún propósito de demeritar al señor Gonzalo Castillo, pero tenemos que reconocer que es recién surgido dentro del liderato del PLD. ¿No ve usted como cierta zona gris que hay que resolver, que tiene que clarificarse? Porque una cosa está clara, ustedes los que hicieron campaña, que tienen 2, 3, 4 años en eso, formar, ya ustedes están favorecidos por el presente escenario, ya ustedes han recorrido camino, han distribuido sus ideas, representan el futuro, pero eso todavía no ha materializado, todavía sigue en la conciencia de la gente que hay 2 grandes liderazgos del PLD, Leonel Fernández y el licenciado Medina. Sí, eso se puede superar. Sí, lo que debes entender es que el liderazgo de Danilo Medina hoy crece más hoy que nunca. O sea, Danilo Medina se ha puesto por encima de las apetencias típicas como la que está exhibiendo Leonel Fernández. Se ha colocado en lo que podemos llamar un real liderazgo político en nuestra organización. Y yo soy de lo que está de acuerdo, que una vez pase esta coyuntura, este escarceo, entonces en el Congreso se aboque, todo el Congreso se aboque a hacer la reforma constitucional. Y que dentro de esa reforma constitucional a él se le habilite para el futuro. Pero ese es el propósito entonces. Pero claro, pero es que eso vamos a seguir en lo mismo. No, lo que usted está combatiendo desde el inicio de su intervención. Pedro, pero no tiene derecho. Regresamos ahora a la búsqueda de un líder que quede permanente, definitivo. Eso que quede habilitado, como ha quedado habilitado y no quedó habilitado Hipólito Mejía. Eso no quiere decir, ya él decidirá y la coyuntura política decidirá si él aspira de nuevo o no, pero que quede habilitado como los demás. Pero ahora sí te digo, eso no pone en juego ni en juicio el liderazgo político de Danilo Medina. Hoy ahora el PLD va a entrar a una etapa donde más que nunca va a necesitar un liderazgo que haya demostrado desprendimiento, que haya colocado al país y al partido por encima de cualquier interés personal o grupal. Y eso lo representa Danilo Medina. Y tenemos ahora un liderazgo emergente que representa a Gonzalo Castillo, que debe estar abocado y concentrado a una gestión de gobierno importantísima. Entonces vamos a tener un liderazgo abocado a la gestión gubernamental, encabezado por Gonzalo Castillo, y un liderazgo abocado al fortalecimiento, a pasar la hoja de la historia del PLD y entrar en una nueva página del PLD, liderada por Danilo Medina. Esa es la coyuntura. O sea, a pesar de la bruma que genera este comportamiento errático del doctor Fernández, esa bruma va a pasar rápidamente. Eso es de corto plazo. Lo que le queda al PLD es un gran universo, no un gran horizonte, que debemos conducir con humildad, pero con sabiduría y también con la frente en alto, porque es cierto, hemos cometido errores, pero el PLD ha brindado más acierto al país. Usted sabe que por efecto de la presentación de nuevas ofertas, probablemente la del doctor Fernández, y dicen por ahí que también aspira el síndico de la capital a presentarse como una oferta nueva. El Congreso va a quedar muy disperso, no va a quedar como ha sido siempre, con 2 polos grandes representados, sino dispersos. Se va a dificultar la reforma a la Constitución considerablemente. ¿Estará, usted cree, el licenciado Medina en condiciones de seguir dirigiendo, aún sin opción presidencial futura, al PLD y sustentarlo hasta hacerlo sobrevivir de esta crisis? Sí, totalmente seguro. Primero, porque es Danilo Medina es el líder que más conoce al PLD. Es el principal doliente del PLD. O sea, aquí hay que reconocer, y no solamente la militancia, sino el país sabe, que quien representa al PLD, los intereses de nuestra organización como organización política, es Danilo Medina, por sus actuaciones, por el manejo que ha dado con nuestra organización. En los momentos de crisis, en los momentos donde Danilo no tuvo ganancia de causa electoral, se apegó a su partido. Bajo ninguna circunstancia introdujo una crisis en la organización y mucho menos denostarla. Entonces, es el que tiene la mayor moral, el mayor peso de liderazgo,
para conducir a nuestro partido a una siguiente etapa. Y qué bien que lo va a hacer sin necesidad de ser presidente de la República, porque le va a permitir a él concentrarse en nuestra estructura a nivel nacional. Las bases del PLD necesitan un liderazgo con mucho poder, con mucha fuerza nacional, pero que tenga la capacidad de bajar a las bases, de vincularse a la gente. Ese es Danilo Medina. Va a tener un tiempo holgado para dedicarse a la reconstrucción de nuestro partido. Navarro, si algo ha demostrado estas primarias del Partido de la Liberación Dominicana, es que tenían total y absoluta razón el presidente Leonel Fernández y el licenciado Luis Abinader en hacer todo el empeño posible y llegar a una alianza estratégica que yo entendí en ese momento política para impedir que Danilo Medina tuviera la oportunidad de reformar la Constitución. Porque si esto es con Gonzalo Castillo, joven, que tiene una gestión muy buena, excelente en obras públicas, que el presidente Leonel Fernández está pasando tantos problemas. Imagínense ustedes que el candidato hoy fuera Danilo Medina. O sea, que el competidor fuera Danilo Medina. Era tierra arrasada que le iba a hacer a Leonel Fernández. Presidente, usted sabe, no es un asunto, es un asunto de realidad. Si Gonzalo Castillo le ganó, con ese margen mínimo, pero le ganó. Imaginemos lo que hubiese sido que quien estuviera en la batalla electoral interna hubiese sido Danilo Medina. O sea, tenía sentido en aquel momento esa batalla campal de Leonel Fernández en las calles, frente al Congreso, junto con Luis Abinader en su momento, en una acción conjunta dirigida a impedir que este hombre pudiera pasar la barrera constitucional y colocarse como precandidato. Eso se entendió hasta ese momento, hasta yo lo entendí. Digo, bueno, está haciendo un esfuerzo el presidente Leonel Fernández para que su competidor terrible no pase. Y ganó esa gran batalla, eso hay que reconocérselo. Ahora, lo que yo no entiendo es que ahora hay otra alianza, que es la alianza en procura de que si Gonzalo Castillo, como ya lo está diciendo, ya es el candidato, avanza, tenga que enfrentar a dos fuerzas. A una fuerza que es parte, casi un 50% del PLD, que se le supone a Leonel Fernández si sale, y por otra parte a Luis Abinader. Ese escenario que se pudiera presentar con Leonel como candidato o con otra persona escogida por Leonel como candidato, que no voy a mencionar nombre, cualquier otro u otra que él puede escoger para ir a la batalla. En ese escenario, ¿cómo vislumbra Navarro esa situación con las posibilidades del PLD de preservar el poder? Mira, Mozart, no se debe confundir los resultados que ha sacado el doctor Fernández en estas primarias como si fuera el resultado de que eso se va a traspasar. De él representando a otra organización política. No, recuerden que hay dos variables. Sí. La aceptación del partido en el electorado nacional y la aceptación del candidato. Son dos variables que siempre hay que tomar en cuenta. Sí, claro. El PLD hoy en todas las encuestas se mantiene siendo la organización, pero por mucho, más confiable para el pueblo dominicano. Ya. Y luego viene la variable del candidato. ¿Qué le incorpora el candidato? ¿Qué valor le incorpora electoral a esa organización política? Si el doctor Fernández y el equipo que le sigue están calculando que en el posible caso de que salgan del PLD se van a llevar y se lancen por otro lado, si la ley se lo permite, si la ley, claro, van a tener ese porcentaje. Entonces no solamente están adoleciendo de un infantilismo político, sino de una falta total de visión de la realidad. O sea, nuestra organización, con un candidato fresco, con una reputación, una trayectoria extraordinaria, que lo que tiene que ahora es dar a conocer en plenitud su visión del país, el desarrollo. Gonzalo Castillo ahora lo que se va a dedicar es a vincularse más a la sociedad en tanto futuro presidente de la República, a compartir más sus ideas, a darse a conocer más, con una organización política como la del PLD. Entonces, esas dos variables hay que medirlas en un contexto posterior.
yo no censuro lo que puede estar haciendo la oposición para poder capitalizar esta situación que nosotros tenemos. Ellos tienen que hacer su trabajo y los que puedan capitalizar de esto, pues que lo hagan. Los responsables de que ellos no pueda, la oposición, sumar más de lo que tienen, somos nosotros, en función a las decisiones que tomemos como Partido de la Liberación Dominicana. Así es que cualquier análisis que se pueda hacer ahora del impacto que pueda causar en términos electorales en la campaña electoral próxima, la posible salida del doctor Fernández, es un acto de especulación. Esto es especie de una burbuja que hay que dejar que baje a su nivel para nosotros saber cómo están las aguas. ¿No considera usted que también, de la misma manera, hay que esperar ver cómo va a reaccionar la población con respecto a los eventos recién pasados, del 6 de octubre? Yo creo que el PLD ha demostrado ser una estructura dura. En general, los partidos políticos, la tradición política dominicana es la de que sus estructuras históricas se preservan, contrario a muchos otros países de América Latina que le han dado tabla rasa y crean todo tipo de iniciativas, a veces peligrosas por improvisadas. Pero todavía falta por ver si esa apreciación general que mostraban las encuestas también recientemente por el PLD, la población la mantiene a partir de los últimos eventos. Primera cosa. Segunda cosa. Usted sabe, como lo sabemos nosotros, que una presencia continuada en el poder desgasta. Sí, así es. El PLD tiene cansada una parte de la población. Hay que ver en qué grado eso se ha acumulado. Y yo creo que debemos ser un poquito más pacientes. No dudo de lo que reflejan las encuestas también recientemente. El PLD es una gran estructura política. Pero ahora hay que medirlo de nuevo. Sale el presidente, hay que medir. Hay que medirlo de nuevo, ¿usted entiende? Porque la situación evidentemente está en un proceso de cambio. Y ahí entonces vamos a determinar qué cosa hacer. De todas formas, yo cruzo los dedos porque yo soy de los que cree que no es bueno la improvisación. Ha sido muy peligroso para América Latina, pero las cosas, el pueblo a veces te trae sorpresas. Sí, cuando se acumula una serie de condiciones. Claro, Pedro, pero si te pones a analizar el caso de América Latina, de las últimas elecciones, los resultados han sido nuevas generaciones que están surgiendo en la dirección de los países, que han tenido un éxito electoral, incluso algunos sin tener estructura política partidaria. Eso es lo peligroso. Sí, pero entonces precisamente por eso el PLD ha tomado esta decisión, que venga una sangre nueva, que venga un nuevo exponente, pero de una generación, pero de su propio cuerpo, pero precisamente y sustentado sobre su estructura. Eso es lo que muestra que Gonzalo Castillo es un candidato orgánico, que no es un invento de la noche a la mañana como han querido vender algunos, incluso miembros de nuestra organización. De fuera de lo que estaba, de lo que tenían 3 y 4 años de trabajo. No, pero es que Gonzalo Castillo nunca ha parado de trabajar desde que entró en el tren del Estado. ¿Sí? O sea que él ahora representa lo que mencionaste, la respuesta que da el PLD al posible hartazgo por tanto tiempo gobernando es Gonzalo Castillo. Así es. Que fue lo que no entendió el doctor Fernández. Sí. Y Gonzalo Castillo caló en la población. Caló en la población. Vamos a aprovechar, vamos a hacer una paradita y regresamos. Es interesante este conversatorio. Interesante, qué bien. Le agradecemos su condescendencia. Sí, un placer, muy bien. Volvemos ahora. Bueno, tratado el tema de interno y las perspectivas inmediatas electorales, yo creo que debemos aprovechar la presencia de un joven profesional surgido del PLD, que como tú dices, tiene madera. Puedes responder. Miren, el problema ahora es el siguiente. El PLD ha ejecutado reformas extraordinarias que se inician en el 1996, no en el 2012. Así es. En el 2012 toman un carácter social, de envergadura. Se las lleva
Hay una mejor redistribución de la riqueza a nivel social. Eso es verdad. Pero comenzaron en el 96. Eso es innegable. Comenzaron en el 90 con Balaguer. El PLD ha transformado el país, el plano económico, social e institucional. Lo ha hecho fundado en gran medida en la promesa que hizo Bosch de materializar la promesa que a su vez le había hecho Juan Pablo Duarte. Así es. Yo creo que todas esas cosas son ciertas, pero en este momento de la modernidad, quien parecía el indicado para afrontar el nuevo reclamo, lo que llaman la tercera ola de reforma. De reforma. Era Leonel, porque es un hombre que viene de la academia, que tiene su propia academia y eso. ¿Cree usted que los jóvenes, tipo usted y los demás, están exactamente en posesión de la misma visión para darle esas mismas garantías al país? Sí, Pedro, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Es cierto, el PLD desde el 96, cuando llegamos al gobierno, comenzó un proceso de reforma que ya había iniciado en algunos renglones del país Balaguer, en el último periodo de Joaquín Balaguer. Pero realmente el PLD, el que se dedica a esto, tanto en el primer periodo como en el segundo periodo de gobierno del PLD. Ese proceso de reforma tuvo un gran impacto a nivel de la estructura normativa del país. Sí. Pero tenemos que reconocer que nos quedamos cortos en lo que es el nivel estructural de toda reforma. Para reformar el Estado, nosotros tenemos que abordar 3 niveles. Sí. El normativo, el estructural y el instrumental. El normativo son las leyes, todo el marco jurídico. El estructural es que esas leyes se traduzcan en instituciones que puedan llevarla a cabo. Por eso en muchos casos hay una insatisfacción de la ciudadanía, de que hay leyes que no se cumplen, porque la estructura institucional no tiene capacidad de llegarle a esa complejidad normativa. Entonces nosotros ahora, esta generación del PLD, tiene el gran reto de revisar en todos los renglones de la vida nacional donde hicimos reformas normativas que todavía no se han concretado en reforma estructural. Pero también hay que llegar al nivel instrumental, que es que yo puedo reformar las instituciones en base a la normativa que establecí, pero si no la adopto de capacidad instrumental para que lleven a cabo las acciones que le corresponden sustantivas, entonces igual la reforma queda trunca. Entonces, ahora, a esta generación de PLDistas, aquellos que somos responsables de que Gonzalo Castillo haga la mejor de las gestiones del PLD, tenemos que asumir como un gran reto el consumar las reformas que hemos realizado en todos estos años. Es un compromiso que tenemos porque además es la manera de nosotros resarcir una serie todavía de deudas que tenemos frente a la nación dominicana. Si el PLD tiene que insistir en continuar ganándose la confianza del país, continuar gobernando, es porque se sabe todavía insatisfecho de las expectativas que generó desde el primer gobierno. Y esa insatisfacción es la que tenemos nosotros que saldar en un próximo gobierno de Gonzalo Castillo. En esa misma línea de pensamiento, Gonzalo Castillo ha insistido mucho, hasta el momento le ha ido muy bien, en decir que él representa la continuación de una visión política y de una historia política como la llevada a cabo hasta el momento por el presidente Danilo Medina, fundamentada primero en esa cercanía con la población y procurar vincular las acciones o lo que es la impronta política estatal hacia niveles de mejor redistribución de la riqueza, que uno lo siente a través de programas muy específicos, muy especiales, desde visitas sorpresa, que es un componente importante que ha ayudado a esa estrategia para vincular al Estado con la población, conocer de ella sus necesidades y responder a la misma. Pero entonces falta el otro componente, porque Pedro habla ya de dimensión, porque ahí está el día a día y está las expectativas de una población llana que está siendo de alguna manera respondida. La FAO, por ejemplo, decía ayer que en los 2 últimos años es donde se han dado los mayores niveles de efectos de política pública a favor de la nutrición del país. Sí, así es. Y eso es, ya eso de por sí tiene un gran componente. Ahora,
hay grandes retos nacionales e internacionales. Es un mundo abierto, es una economía abierta, un mundo globalizado que nos reta tener mayores y mejores recursos humanos para responder. En esa visión estará Gonzalo Castillo en la disposición y con la visión necesaria como para ocuparse de darle continuidad a esa gestión del presidente Danilo Medina, pero al mismo tiempo responder a esos requerimientos del futuro inmediato. Claro, Mozart, mira, podríamos catalogar los valores que ha agregado el PLD a la vida nacional desde la gestión pública. Primero, que hemos asumido como sagrado la estabilidad macroeconómica del país. Exacto, eso es fundamental. Eso se hicieron en la primera gestión encabezada por el doctor Fernández y Danilo Medina continuó. Afortunadamente. Eso es lo que muestra hoy los indicadores del crecimiento del Producto Interno Bruto en nuestro país, que están abismalmente por encima de la media en la región. Los últimos datos, la media en la región va a crecer en este año 0,2%. Hay economía por debajo negativa. Y la República Dominicana... 2 décimos de un 1%. Ajá, no llegan mucho. Y la República Dominicana la proyección es 5%. ¿no? Entonces, ese es un valor agregado que las gestiones del PLD la han mantenido. Ahora, ¿qué pasó? Con los 2 periodos de gobierno del presidente Danilo Medina, como tú señalaste anteriormente, la marca ha sido, además de mantener la estabilidad macroeconómica, entonces procurar a través de una serie de políticas públicas la reducción de la brecha social para que haya más equidad, para que el dominicano no sienta que, bueno, sí, el país está creciendo económicamente, pero eso no me llega a mí. Danilo Medina ha hecho una serie de políticas que lo que están es impactando en la calidad de vida, especialmente de los más humildes. Ustedes nunca han visto a Danilo Medina llevando fundita como presidente a ningún lado, ni en un furgón entregando funda. Lo que lo han visto es llevando financiamiento a las comunidades más periféricas del país, asesoría técnica, colocación, incentivo de la asociatividad en el pequeño productor y colocando sus productos en el mercado. Eso es desarrollo. Ahora, a Gonzalo Castillo tiene la responsabilidad de agregar un tercer valor a la vida nacional, que es la modernización y eficiencia de toda la estructura del Estado y aumentar cada vez más la garantía jurídica, la seguridad jurídica a la inversión nacional y local. Él representa un híbrido entre lo que es el empresario y lo que es el político. Alianza público-privada, que ha ido alianza muy bien. Público-privada y social, porque ya debe ser una troika para el desarrollo nacional. Entonces, Gonzalo Castillo va a establecer una propia marca sobre la base del valor agregado que ya el PLD con sus gestiones anteriores ha establecido en el país. Por eso es que era necesario que en estas primarias el PLD se diera la oportunidad de una nueva oferta, de una nueva generación, de una nueva visión. Porque nosotros les aseguro, con lo que vamos a plantear como nuevo gobierno, con Gonzalo Castillo a la cabeza, el PLD va a reeditar la confianza que el pueblo dominicano por más de 20 años le ha depositado. Y una cosa, digamos a algunos sectores que son emblemáticos de la economía y que le permiten a uno un poquito calibrar al recurso político que usted representa. ¿Qué opina usted de la minería? ¿La minería? Sí. La minería es bueno, como ustedes saben, es la actividad que más aporta al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. De hecho, para evaluar los otros sectores, muchas veces el análisis económico saca el aporte de la minería. Entonces, es una actividad importante para un país como el nuestro. Pero, así como representa una gran oportunidad para nuestra nación, también representa un gran riesgo si no asumimos la responsabilidad de que esté bajo control del Estado. Porque hay que recordar que nosotros tenemos uno de los territorios más vulnerables frente al impacto del cambio climático. Nuestra geografía es sumamente sensible, no solamente porque somos un país insular, sino también porque en el contexto geográfico en el que nos encontramos, estamos constantemente amenazados por fuerzas de la naturaleza.
si a esas amenazas de la fuerza de la naturaleza le incorporamos amenazas por actividades económicas, como es el caso de la minería, entonces somos más frágiles. Por eso es que la actividad de la minería hay que decirle que sí, pero bajo control de las normativas prudenciales del Estado. Para esto yo les digo, es urgente que en el Congreso Nacional se apruebe una ley que tiene ahí tiempo, que ya hace 20 años se estableció que debía formularse y no se ha hecho, y ya está formulada pero no está aprobada, que es la de ordenamiento territorial. En la ley 6400 de medio ambiente se dio un plazo en el año 2000 de 3 años para que tuviéramos un plan de ordenamiento territorial y todavía, ya han pasado 20 años y no lo hemos hecho. 20 años vamos a ver. Entonces, por eso que esas son de las iniciativas de ley que están en el Congreso de la Nación, que deben ser evacuadas cuanto antes para que actividades no solamente como la minería, sino también como el turismo. El turismo es una actividad bondadosa siempre y cuando se haga con criterios de sostenibilidad ambiental. La gente no va a ningún sitio en un territorio deteriorado o sucio. Sí. Y precisamente esa que es una de nuestras gallinas de huevos de oro, tenemos que preservarla. La minería yo entiendo que es importantísima para nuestra economía, pero siempre bajo la regulación de la sostenibilidad. Qué bueno que mencionara el turismo, porque precisamente estaba pensando que el presidente Danilo Medina, bajo la premisa de convertir al turismo en la locomotora de la economía, como al efecto lo está haciendo, implementó una serie de medidas y se implementaron políticas en el país que nos llevó, por ejemplo, a tener ya un nicho abierto en Pedernales, que estaba cerrado legalmente, había una situación legal que ya se despeja, ya hay posibilidad de iniciar el gran proyecto de conseguir el 4º polo turístico de la nación, con esa maravilla que es el sur del país, que tiene componentes ahí muy buenos. Pero sin embargo, Navarro, este gobierno ya tiene el reto y el próximo gobierno, que se espera sea el de Gonzalo Castillo, va a tener el reto de afrontar una situación que tiene el turismo dominicano y que ya tiene 3 meses dando notaciones de debilidad, una reducción importante en las visitas, sobre todo del principal mercado, en ese sentido que es los Estados Unidos, luego de una campaña terrible que se le hizo al país, que vino desde fuera y que encontró en algunos sectores nacionales increíblemente sustento. El sector turismo no cree cómo lo proyectas y cómo lo proyecta Gonzalo Castillo, porque va a tener en eso, es la principal, como decía Danilo, la locomotora del país, que está teniendo situaciones delicadas en este momento. ¿Cómo lo vislumbran ustedes? Gonzalo Castillo tiene muy claro lo que debe hacer con el turismo. Él es una persona, recuerden que es un empresario. Lo tiene claro. Sí, es un empresario que ha estado vinculado de manera directa o indirecta en el sector turístico. Conoce a profundidad el sector turístico. Sabe los retos y las limitaciones que todavía aún tenemos. Y precisamente la visión de él es, primero, garantizar al sector turismo, a la inversión para el turismo, seguridad jurídica. Porque ese es uno de los elementos clave. La seguridad jurídica no solamente va a depender de un régimen de tierra confiable y sólido, sino también de un marco normativo que le garantice que el derecho adquirido al obtener un uso de suelo, un permiso, no va a ser negado después cuando comience la inversión. Sí. Pero también Gonzalo Castillo va a estar con una actitud, una acción proactiva de cara al turismo. Porque tenemos que entender que si nosotros somos una competencia muy fuerte para muchos países de la región en materia turística, recuerden que la República Dominicana es una potencia turística en el contexto de nuestra región, entonces va a ser siempre objeto de campaña negativa por otros mercados que están buscando reducirnos a nosotros para ellos captar turistas. Y por esas, conscientes de eso, nosotros debemos tener una estrategia proactiva
que reduzca las posibilidades de campaña negativa, porque hay vulnerabilidades. Sí. Solamente pensar que las tormentas, nada más el factor natural cíclico, que son las tormentas, ya se representa para nosotros una amenaza constante. Y el sargazo. Eso es verdad, y el sargazo. Y el impacto del cambio climático, que se expresa, entre otras cosas, por las algas del sargazo que se acumulan especialmente en la costa sur y este de nuestro país. Entonces son elementos que nosotros tenemos que irle adelante. Sí. Pero además la otra visión es la diversificación de la República Dominicana como destino turístico. Por eso es que Gonzalo va a estar muy vinculado, oigan bien, a abrir nuevos frentes del desarrollo turístico del país, que no sea simple y llanamente playa, palmera y sol, como es el turismo de convenciones, como es el turismo de salud, que la República Dominicana, por su ubicación geográfica, tiene un enorme potencial en el desarrollo del turismo de salud, como es el turismo también cultural, el turismo de aventura. En definitiva, nosotros tenemos la diversidad, la heterogeneidad, no solamente de nuestra geografía, sino de nuestra cultura, todavía nos genera un enorme terreno de crecimiento. Y esa política exterior, espérate, el canciller, es canciller de la República, espérate, pero que esté buena, porque ya me estoy motivando. Óyeme, falta un sector fáctico que es la embajada, espérate, mire. Y el tema ahí nosotros hemos avanzado mucho también en materia de relaciones internacionales. Así es. Pero también tenemos un gran reto, porque mira la guerrita que hay entre Estados Unidos y China, y nosotros estamos en el medio. Gonzalo Castillo, en el caso específico de esa impronta que es el entorno internacional y la capacidad de respuesta de la República Dominicana para insertarse, procurar, por ejemplo, acercarse más como se ha acercado con China, pero tener la prudencia necesaria para manejar esos intereses globales. ¿Por dónde anda? Bueno, Gonzalo Castillo, por su experiencia empresarial, es un político que está muy, pero muy vinculado al contexto internacional. Y tiene una visión bastante amplia. ¿Cómo así? Bueno, porque su experiencia empresarial, que está vinculada a operaciones o a servicios, altamente aéreo, vinculado al contexto internacional, tiene una visión muy clara de la importancia que tiene para nuestra economía seguir fortaleciendo la política exterior. Y lo que va a imprimirle es cada vez más modernización, eficientización. En los últimos años, ustedes han visto, como habían dicho Mozart, en estos dos gobiernos del presidente Danilo Medina, la política exterior ha ido creciendo cada vez más. Eso es verdad. En estos últimos años, toda esta apertura a las nuevas relaciones que se han sostenido, sin desmedro de la que teníamos anteriormente, pues nos está encaminando a que la República Dominicana sea un país cada vez más de puertas abiertas al mundo. Ahora viene Gonzalo Castillo a imprimir el mayor vigor a eso, con una visión de eficiencia, de alcance de resultados, de medición de la eficiencia en cada una de las legaciones de nuestro país, lo que ya tiene la base, que tiene la base actualmente, pero que tiene un gran terreno todavía por recorrer. ¿Cómo calificaría usted esta actitud? Cuando el presidente Medina anunció el proyecto de Punta Catalina, el Consejo Nacional de la Empresa Privada dijo que se oponía. Lo consideraba innecesario e incluso llegó a decir, por vía de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, que ellos tenían suficiente capacidad para responder a la demanda. El tiempo ha demostrado que no. Punta Catalina es una realidad. Sí, así es. Pero hoy precisamente se está dando a conocer que va a haber que modificar el presupuesto para incrementar hasta 33,000 millones de pesos el subsidio que da el Estado eléctrico para el subsector eléctrico. ¿Cómo calificaría usted todo lo que ha acontecido, esta confrontación que hay entre el sector público y el sector privado en el campo del servicio eléctrico? Hay que recordar que el sector eléctrico se devino en un sector muy conservador en nuestro país, especialmente por la naturaleza de la matriz de generación de la electricidad en nuestro país, que ya en el contexto internacional fue quedando obsoleta.
poco eficiente y excesivamente costosa. Entonces, la decisión que tomó el presidente Danilo Medina con este proyecto extraordinario fue una decisión valiente y responsable a la vez. ¿Y no le ha causado daño con esos sectores poderosos? No, porque al ser un sector conservador en principio, se resiste a los cambios, pero una vez ve que los cambios son irreversibles, lo que hace como sector privado inteligente es ver cómo entonces aprovecha esas oportunidades. Y lo está haciendo. Y hoy en día ustedes ven que ya Punta Catalina es una realidad, está dando sus primeros pasos de inserción en el sistema. Estamos hablando de más de 700 megavatios que se van a incorporar. Nosotros tenemos una matriz de generación de eléctrica que supera, en términos de capacidad de producción, los 3.000 megavatios. Pero la República Dominicana, la demanda en horas pico son de unos 2.400 megavatios. Pero, ¿qué pasa? Ese superávit que podríamos decir que tenemos, es sobre la base de matriz de petróleo, supercara e ineficiente. Cuando ya esto esté en plenitud, 700 megavatios, entonces lo que va a impactar enormemente en la reducción del costo y la inversión que hace el Estado en el subsidio, entonces se podrá reducir para incorporar ese excedente en inversiones sociales, que es lo que necesita el país. Pero por otro lado, el presidente Danilo Medina ha estado incentivando las fuentes alternativas de generación de energía, como la fotovoltaica, con nuevas plantas que se han instalado para aprovechar la energía del sol, como las plantas que se han instalado para energía eólica y la hidráulica a su vez. Entonces, una visión compleja, pero integral, como la que él ha estado aplicando, que amerita su tiempo también. Los resultados no son necesariamente inmediatos a la escala que esperamos, pero sí es sostenible. Así es que me parece que fue una de las grandes decisiones con mucha valentía y responsabilidad que tomó el presidente. Óyeme, qué buena participación, pero excelente. Él no es Gonzalo. Pero interpreta, Pedro. Está bien, la debo de ese tamaño. Pero no sea así. Muchas gracias. Gonzalo va a venir y se va a sentar ahí también. Vas a ver que creo que eso muestra que en el PLD hay madera. Gracias. Él no es Gonzalo, pero está en la estructura y estará acompañando a Gonzalo, como lo estará acompañando Danilo Medina y toda esa playa de PLDistas bien formado, en disposición de seguir echando hacia adelante el país. No podía dejar esa. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Gracias a ustedes también por su atención. Nos vemos mañana. Regresamos, mañana, Dios mediante. Sí. Bye.